Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas. Buenas noches, estimados auditores de Radio Esperanza. Un día jueves más junto a ustedes. La corrimos bastante para llegar, hermana Leo. Bueno, sí. Pues la distancia larga de Valdivia, pero aquí estamos, gracias a Dios, un día más para compartir con cada uno de ustedes, no solo en nuestra ciudad de Chile, sino a través de online en todos los países donde nos están sintonizando. Y un saludo afectuoso también a Marcos, que está en Brasil. Y más tarde vamos a poner un saludo que él también nos ha dejado en este día especial. Hermana Leo, ¿cómo está usted? Yo, bien, gracias al Señor. Un día lindo hoy día, así que uno llega contento al programa, ¿cierto? Empezó a cambiar ya el clima, ¿eh? Ya empezó a cambiar, pero está heladito. Sí, pero está cuando frío. hay sol y todo, uno se puede mover diferente. Yo creo ya como que ver la primavera, los árboles florecidos, que da tanto Sí. gusto. Además que estuve de cumpleaños hace poco. Ya. Oye, pero Sí. Oye, queridos auditores, por favor, no. A él le gusta molestarme de vez en cuando y me molesta acá en la radio también. Mire, sí, ya van a ser 2 meses que tuve cumpleaños, mi hermano fue el Jaime. 18 de septiembre. A él le Va gusta. para un mes. A usted le gusta mucho esa fecha. No sé por qué me gusta tanto el 18. Sí, soy patriota, hermano. Claro, así que, bueno, llegamos casi corriendo, bueno. Sí. Pero saben, queridos auditores, es grato estar acá. Es grato saber que nos escuchan, que nos sintonizan. Y para nosotros es una bendición poder estar ante los micrófonos y compartir lo que el Señor nos da. Y poder también hablar con ustedes y tener un contacto de radio. Así que gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por permitirnos entrar en sus casas también. Y que el Señor les bendiga durante este programa, ¿cierto? Y sigamos por mucho tiempo juntos. Así es. Hoy día estuvimos en el programa, en el programa de tratamiento de hombres y en el programa de tratamiento de mujeres en Valdivia. Y esto de la tecnología nos permite tener contacto también con nuestro hermano y pastor, ¿cierto? Marcos, que por motivos personales tuvo que viajar urgente a Brasil. Y tengo un saludo. Vamos a poner un pedacito del saludo ahora y luego vamos a seguir con la segunda parte, porque él desde allá hizo un hermoso texto con unas palabras para la familia de Brasil, para los hermanos y también para acá, para Temuco. Vamos a ver cómo se escucha. Yo creo que a lo mejor le va a tener que dar más audio, no sé cómo, pero ahí va. A ver, ahí como que anduvimos guateando un poquito, ¿eh? Pero ahí sí, ahí sí. Rádio Esperança Temuco. Saludo afetuoso desde Porto Alegre, Brasil. Contar-lhes que minha irmã, Marina Santos Bacarel, faleceu dia 7 de 10, domingo, a las 2h45 de la mañana, em um hospital de clínicas de la cidade de Porto Alegre,
Ella estava enferma e com câncer. E este é o motivo pelo qual tuve que venir a Brasil para estar com minha família, com minha outra irmã Ana, com meu irmão Mário Sidney, com os tios e primos. Han sido dias difíceis e agotadores, pero também com hermosos momentos com a família e com os amigos. É como fazer viagem hasta a infância e recordar os lindos momentos que passamos juntos. Cada salida por las calles de la ciudad é verdadeiro viaje hacia o passado e são sentimentos encontrados. Bueno, quero aproveitar a oportunidade para dar graças por la Igreja Aliança Cristiana e Missionera Local, Villa Los Sauces. Y de ahí vamos a seguir escuchando, ¿cierto? Parte de este saludo, para que sí vayan los hermanos auditores también sabiendo por qué falta nuestro panelista también, el pastor Marcos, pero está muy bien hospedado allá hoy día, por lo menos estaba en la casa de Loreno y la hermana Dinoé, que también estuvieron con nosotros acá. Usted ya tiene elegido los temas musicales. ¿Le parece si vamos a un tema musical, hermana Leo? Sí, el hermano Artemio los tiene listos, Los tiene así preparados. que vamos a escuchar un tema musical mientras seguimos esperando a una visita que tenemos también, ¿cierto? También Y tenemos también escuchar al pastor Marco con la otra parte que nos tiene del saludo de allá de Brasil, Porto Alegre. Un saludo afectuoso para él. Sí. Vamos a la música entonces. Cuando algo nace, Ya, Jaime. Ahora sí estamos de vuelta. Estábamos escuchando la segunda parte del saludo del pastor Marcos, que está en Brasil, producto de quien lamentablemente falleció su hermana. Vamos a colocar la segunda parte del saludo del pastor Marcos de Miranda. Para dar graças. Así estamos escuchando. Hoy día estamos todos así como hemos andado corriendo, la verdad. Y nuestro hermano también está corriendo allá en Brasil. Y aquí me envió justamente hace unas horas este saludo que va. Para dar graças por la Igreja Aliança Cristiana e Missionera. Bueno, hay un pequeño... Cristiana Ahí e sí. Missionera Local, Villa Los Sauces, por toda mostra de amor e por cada palavra de consolo em o Senhor. Por los diáconos da igreja local, por los hermanos de la igreja local e por la família pastoral do distrito Araucanía, por o pastor Andrés Torres e por o pastor Rafael Gajardo, que nos han brindado a cobertura espiritual que necessitamos em esse difícil momento, por la vida do hermano Jaime Vera, que ha sido como hermano para mim em Temuco, e que ha me brindado todo o apoio necessário em estes dias. Por minha família que está em Chile, meus dois amores, minha esposa Lilian Morales e minha princesa mais linda, Nathalie Bacarel Morales. ¡Ay, el saludo bonito para la familia! Bueno, al final podemos poner la última parte porque es bastante interesante lo que él va contando de lo que está viviendo allá en Brasil. Pero tenemos hoy también aquí a un invitado que ya ha estado con nosotros antes y que nuestra hermana Leo, que ha sido la panelista, ¿qué panelista? La que guía, la que tiene el programa, porque nosotros somos los que llegamos de repente. Hermana Leo, usted presenta al pastor y hacemos la entrevista porque es un tema muy interesante que ya lo abordó en programas anteriores. Bueno, estamos agradecidos del Señor por este tiempo hermoso que nos da, ¿cierto? Cada jueves que estamos acá en el programa, siempre hay sorpresa, siempre tenemos a alguien a quien invitar, o si no, el Señor también quiere que estemos solos y reflexionemos sobre la palabra, y es rico ese momento también que nos da. Siempre queda inconclusa la entrevista y todo, pero Dios también permite que podamos volver a invitar y traer a nuestros panelistas acá para que compartan con nosotros, y gracias por la disposición que tienen. Hoy día tenemos al pastor Andrés Estuardo, agradecido al Señor, ¿cierto?, porque está en nuestro medio, agradecido, ¿cierto?, por el tiempo que Él nos da. La vez pasada estuvimos hablando de un tema muy importante de sexualidad. Vimos, y se nos hizo corto, vimos solamente Génesis, vimos vuelta en Génesis, que es muy buenísimo. Así que
quedamos nosotros debiendo una parte más para seguir compartiendo. Así que gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, queridos, por la invitación nuevamente. Para mí una alegría poder estar acá, compartir y conversar sobre este tema, ¿no es cierto? Quizás de manera especial a los padres que nos puedan estar escuchando. Un tema que da para mucho, ¿no es cierto? Se puede tocar desde diferentes aristas, así que conversemos. Bueno, a mí habíamos conversado con el pastor Andrés y me gustaría continuar con lo que conversó el pastor de Perú, ¿cierto? Sí, el pastor Alex. El pastor Alex. Sí. Muy jovial, me encantó de escucharlo porque yo estuve escuchando los audios. Fue muy bueno lo que escuché yo para padres, pero nosotros siempre inclinamos un poco más la balanza hacia la juventud. Quizás porque vemos una juventud más desamparada, ¿cierto? Sí. Una juventud llena de tanta tentación, una juventud, ¿cierto?, malintencionada sobre la sexualidad, por lo que se enseña, por lo vulgar de repente que se habla, claro, y no realmente por lo que es la sexualidad. Así Entonces, sería bueno seguir ahondando ese tema, pastor, en cuanto a su trabajo con el mismo Ministerio de Jóvenes, ¿cómo lo veo? Porque usted tuvo un retiro casi de 2 días, ¿cierto? Sí. Hablando del mismo tema con los chiquillos. ¿Cómo lo toman ellos? O sea, me gustaría que nos contara eso. Sí. Debe ser difícil para un joven el tema de tener que esperar al matrimonio y de tener que entender que su cuerpo debe guardarse en santidad hasta ese día. Así es. Sí, es todo un desafío. Si para nosotros ya en nuestros tiempos fue difícil, ¿qué más para ellos? Ahora es más. Porque la sociedad se ha vuelto una sociedad más erotizada. Basta con ver la publicidad, la televisión y ese es el contexto social, ese es el medio en el cual los chicos viven y crecen. Su pubertad, su adolescencia y juventud. El pastor Alex lo que hizo en ese entonces fue algo bien interesante. Nosotros ya en 2 oportunidades lo hemos invitado y tratamos de sacarle el máximo provecho. Entonces primero comparte con los papás una conferencia para padres, el mismo tema, y luego el mismo tema es abordado hacia los adolescentes y jóvenes en un retiro. Pero obviamente las aplicaciones cambian, claro, ¿no es cierto? Son pertinentes, o sea, son diferentes dependiendo del auditorio. Así es que obviamente los chicos que fueron al retiro del Ministerio LPC, Locos por Cristo, que es un ministerio de adolescentes, son en su gran mayoría chicos que son cristianos. Muchos de ellos, sí, es interesante, son primera generación de cristianos. Sus padres son católicos, de tradición católica, nominal, pero ellos en rigor son primera generación de cristianos. Tenemos un fenómeno bien especial en ese ministerio, es único en la iglesia. La mitad son hijos de hermanos de la iglesia, pero la otra mitad son, como les contaba, primera generación de cristianos. Entonces, para ellos, el ser educados en los principios de Dios en cuanto a la sexualidad es como algo novedoso, por decirlo menos, ¿no es cierto? Novedoso. Y claro, gracias a Dios, Alex tiene la gracia de Dios para poder compartir eso, no de una manera legalista, no de una manera moralista o normativa, sino dándole fundamentos desde la palabra de Dios, en cómo ellos viven su sexualidad, porque todos la viven al fin y al cabo, ¿ok? Obviamente no de manera activa, como si sea en el matrimonio cristiano, pero todos tienen una sexualidad y entonces Alex de alguna manera buscó encaminarla a través de los principios creacionistas del Génesis. Tocó temas. Yo recuerdo que la vez pasada hablamos de algunas cositas. El propósito de la sexualidad, recuerdo. Sí. No es bueno que el hombre esté solo. Sí. Claro, ahí aplicamos Génesis. Justamente. Casi todo, o sea, porque no nos salimos de Génesis, o sea, claro, hablamos como 3 temas diferentes, pero relacionados con Génesis. Así es, el propósito de la sexualidad. Claro. Quizás algo que tocó de manera muy particular y en el retiro con los adolescentes y jóvenes fue el tema de la soledad. O sea, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, sobre todo con aquellos jóvenes adultos que ya toman conciencia de su soledad. Porque cuando los chicos son adolescentes, para ellos ser solteros
es sinónimo de pasarla bien, disfrutar la vida, Sí. de tener amigos, de recrearse, en fin. Y el chico cristiano lo hará también en la iglesia, servir al Señor, etcétera, con sus dones, con sus habilidades. Pero luego, ya saliendo de la universidad, si sigue soltero o soltera, ese joven, obviamente ese chico comienza a tomar conciencia de su soledad. Y ahí Alex explica algo que es bien interesante, que es importante de que se tenga cuidado, porque cuando se toma conciencia de la soltería, de la soledad, es una etapa muy vulnerable. Se pueden tomar malas decisiones. La chica puede correr atrás ese primer príncipe azul que le propone una vida con él. Lo mismo el chico puede inmiscuirse en una vida promiscua, sexualmente hablando, fuera del matrimonio, anticipadamente, antes del matrimonio. Entonces es una edad muy vulnerable donde hay que acompañar bien a los jóvenes, a ayudarles a saber esperar en el Señor la persona que Él tiene preparado para ellos. Eso es importante, lo que dices, Andrés, el pastor Andrés, como te dijera yo, el hecho de acompañarlo, porque a los chicos, ellos son adolescentes, Sí, ¿cierto? sí. Ellos son de 13 a 18 años más o menos. Así es. Así, porque la enseñanza media. Así es. Es justo donde está todo el despertar sexual en ellos también, Claro. ¿cierto? El Claro. enamorarse, el sufrir mucho también y todo eso. Y yo, también uno tiene que ser sensible, o sea, quien está a cargo de ello tiene que vibrar con ellos, Así ¿cierto? es, Sentir, amar mucho ese ministerio, Así es. porque también ellos son muy variables, ¿o no? Así es. Y asumir, o más bien empatizar con sus luchas, en el ámbito, Sí. con sus problemáticas. Hay problemáticas que se dan muy fuertemente en la adolescencia y son luchas, uno pensaría solo de hombres, pero hoy en día son luchas de hombres y mujeres por Sí. igual. Por ejemplo, aún en los mismos cristianos y cristianas, el consumo de pornografía, masturbación compulsiva, o el proceso de restauración por experiencias traumáticas que hayan vivido en su niñez Y eso es difícil, es un proceso o en su largo. preadolescencia, claro. Es un largo Porque hay proceso de mucho dolor. Claro, las estadísticas dicen que uno de cada 3 ha sufrido un grado de abuso sexual, cualquiera que sea, mayor o menor el abuso. Pero por lo mismo es la adolescencia donde aquellas cosas comienzan de alguna manera a repercutir en su vida emocional, en su identidad. Y también vienen recuerdos también que muchas veces están olvidados de que han pasado la niñez y florecen ahí. Y florecen allí, Claro. y entonces hay que ayudarles pastoralmente en ese proceso de restauración emocional y sanidad sexual. Y son temas que uno pensaría que en la pastoral no se trabajan de manera aislada, pero son mucho más frecuentes de lo que uno piensa. Sí, uno tiene que estar los 24/7 Así pendiente es, de ello y así es. dispuesto a cualquier hora, porque Así es. te llegan a veces hasta las 3 de la mañana, llegan niños con conflicto Sí. a tu casa. Al menos a nosotros nos pasaba eso de repente. Hace poco escuchaba la crítica de un pastor, decía, ¿cuál es la fascinación con el tema de la sexualidad? ¿Por qué abordarlo? ¿Por qué trabajarlo? ¿Por qué discipular a las nuevas generaciones ¿Pastor en este joven tema? o pastor de ya de edad? Fíjate que no era tan de edad. ¿Y ¿ok? tiene jóvenes en su iglesia? Porque esa es una buena pregunta, porque Yo- sabes que a mí me preocupa. Yo creo que ahí tocó el punto. A mí me preocupa Sinceramente, porque no las mucho. iglesias están casi vacías de juveniles. Justamente. ¿Y por qué se nos vacía la iglesia de los juveniles? Bueno, porque no tocamos, entre otras cosas, estos temas. Que es muy importante porque es lo que obvio. ellos viven hoy día. Así es. Y al no dar respuesta a estas problemáticas desde la palabra, acompañándoles Sí. pastoralmente, ayudándoles en sus luchas, en sus procesos de sanidad y restauración, difícilmente ellos van a querer permanecer también en la iglesia, al no encontrar respuestas allí. Claro, no es que tengamos una fascinación, no es que queramos No. reducir el Evangelio del Reino a un cúmulo de valores
¿ok? Pero el Evangelio es integral. Pero el Evangelio justamente es Y integral. los papás muchas veces no hablan porque dejan esa materia para los colegios Así es. y otras veces para la iglesia y ellos no abordan esos temas que son tan importantes. Y ya sabemos lo que está sucediendo con todo el tema de la ideología de género. Si Qué nosotros no terrible. discipulamos a Sí. nuestros niños, a nuestros jóvenes de manera integral justamente, no solamente llevándoles a mayores tiempos en presencia de Dios, en intimidad con Dios, de crecimiento espiritual y A conocimiento conocer de la su palabra, cuerpo, a sino amarse, también tal justamente como uno es. a discipularlo Claro. en esta área, difícilmente van a poder crecer, van a poder Sí. avanzar, madurar. Sí. Entonces es importante el rol que como iglesia podamos seguir trabajando Sí. al respecto. En delante conversábamos porque, o sea, tú sabes, yo estoy en edad de nietos. Yo veo a mi nieta de 10 años, de 12 años y a una bebita de 1 año 3 meses. Claro. Entonces, uno ve, cierto, los programas en educación que vienen ya para párvulos que hablen de su sexualidad y cómo lo enfrentan, cierto, y más encima mostrando no solamente dos sexos, sino una tercera opción, a párvulos y a niñitas de 10 años. Mi nieta Nenate está muy preocupada porque resulta de que ella me decía, mamita, no quiero ir a clase más rato. ¿Y por qué, hija? Bueno, me dijo, porque más rato nos van a pasar una materia de los bebés. ¿Y cómo se hacen los bebés? ¿Pero por qué te van a pasar esa materia? Es que mis compañeras dijeron. Y a mí no me interesa saberlo porque ya mi mamá en parte me explicó. 10 años. 10 años. 10 años. Pero resulta de que no. Después me mandó un mensaje. Mamita me dice, no fue eso, es porque nos hablaron cosas de valores. No fue lo que yo quería porque yo no tenía ganas de ir a la clase, me decía. Pero imagínate, o sea, 10 años y yo le dije, mira, yo no te puedo dejar en la casa porque a mí no me autorizó ni el papá ni la mamá. Entonces, por mí, encantada que te quedes conmigo porque me entretiene jugar con ella y con la bebé. Pero yo veía más su preocupación de ella. Claro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya ellas no quieren ya saber más de lo que ya, cuando uno le informa a ellos lo necesario. Justamente, claro. Justamente. Así es, hay una información que debe ser dada acorde para cada edad. Sí. ¿Okay? Y con un lenguaje apropiado, obviamente. Creo que es muy importante eso. No dar ni más ni menos de la información que se necesite. Claro. Nosotros en la iglesia estamos trabajando un programa en estos momentos que se llama el programa Ámalos, que es el programa de educación sexual. Ese programa es muy lindo. Y ahí, por lo que yo he escuchado. Sí, y ahí se está justamente abordando el tema. La verdad que lo tocamos una vez al año. Nosotros en la escuela dominical estudiamos la Biblia durante todo el año, pero hacemos una pausa para tocar desde la misma palabra de Dios el tema de la sexualidad y darles también pequeñas herramientas a los niños para que puedan prevenir potenciales abusos en sus vidas. Sabido por las estadísticas de que la mayor cantidad de abusos sexuales que sufren los niños y niñas vienen de su entorno más cercano. Eso es lo triste. De su familia próxima. Sí. Incluso, con pena hay que decirlo, también en el ámbito de la iglesia. Sí. Han habido muchos casos y muchas veces han pasado desapercibidos, no se han corregido, no se han disciplinado, no se han denunciado, porque obviamente los abusos hoy en día, independientemente de su grado, también legalmente deben ser también denunciados. Sí. Entonces, y muchas veces uno se calla por vergüenza. Justamente. O por amenazas también, que eso lo más triste son las amenazas. Así es que este programa es muy lindo porque uno de los valores que tiene este programa, obviamente como todo programa educativo es totalmente perfectible, mejorable, pero la hermana que lo diseñó, esta hermana Catalina Moscoso de Colombia, sí, la ubico. Ella posicionó a los papás en un rol protagónico. Es interesante que uno de los valores de este programa es que le da a los papás la chance de hablar del tema con sus hijos. Por ejemplo, la primera lección, ya que va a ser trabajada este domingo, los papás deben trabajarla en la casa primero. En la casa primero durante estos días. Y el domingo va a ser de alguna manera trabajada en el aula por los maestros y maestras. Entonces, yo creo que las herramientas están para poder
ayudar, discipular a nuestros hijos en esta área. Y qué bueno sea. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos también trabajando en la iglesia en Dinamarca, yo a veces veo que de repente hay mucha gente que critica a la iglesia de Dinamarca porque no la conoce, ¿cierto? Claro. Y tú sabes que pasa eso. Pero Sí. yo me acuerdo, nosotros teníamos el ministerio Ictus, teníamos 160 niños. Ictus, precioso. Oh, sí. Y lo rico de todo eso era que también había matrimonios, muchos matrimonios que trabajaban con nosotros. Éramos un tremendo equipo trabajando. Y teníamos en nuestros encierros también en la iglesia. Y lo más lindo que era que se trabajaba por equipos chicos y los chicos con los guías ahí. Y habían tiempos también de sanidad para ellos. Así es. Y ocupábamos un lindo tiempo con ellos ahí. Muchos abrían el corazón y nos contaban y orábamos todos juntos. Y lo rico de todo era que la empatía que había. Y el compromiso de silencio, de eso se conversaba en el grupo y era del grupo. Así es. Entonces, yo veo que fue un lindo ministerio y tenemos lindos líderes que salieron de ahí. Así es. Ictus es un gran ministerio. Yo tengo muchas ganas de volver a él, estoy orando por él y me están invitando a Ictus Internacional. Sí, con Sur. Y estoy orando mucho por eso y tengo harto contacto con Daisy, que sí estamos trabajando juntos, incluso ahora este fin de mes, o sea, principios de mes, voy a Chillán a un congreso y ahí también vamos a conversar. Viene el pastor Montenegro. Wow. Enrique, yo he estado en 2 ocasiones con él en su casa, o sea, la casa de Daisy, compartiendo ahí al ladito y ha sido muy bueno compartir con él y estoy invitada. Hay todo un trabajo de Ictus a nivel nacional. Uno pensaría de que tuvo de alguna manera su momento, pero hay muchas iglesias que lo siguen trabajando. Y queremos volver a trabajar. El Ictus cuando se trabaja con, como te dijera yo, como se formó, con todas las normas, educándose, con la disciplina sabes que uno saca un buen liderazgo y aprende realmente a amar al Señor, porque se trabaja con pura palabra y se respeta mucho, porque yo soy tercero. Y de ahí tú partes con una buena base desde el niño. Yo creo que Ictus, sinceramente, hoy en día sería muy pertinente volver a redescubrirlo como ministerio y a trabajarlo. Sí. ¿Saben por qué? Principalmente por el tema de la falta de límites. Sí. La generación que estamos formando en la iglesia en este tiempo, las nuevas generaciones, los valores que tú vas dejando. Los niños y las niñas hoy en día la definen como la generación blandita. Es que, claro. Son la generación cuyos padres de alguna manera, puesto que ellos pagaron el precio, son hijos del rigor, los papás de estas nuevas generaciones. Obviamente no han querido hacerle la vida por decirlo así, a cuadritos a los hijos, y los hijos han crecido en un ambiente muy permisivo, lleno de libertades, ¿no es cierto?, de derechos y de muy pocas obligaciones, de muy pocos límites en casa. Claro. Y Ictus, lo bueno que tiene es justamente la disciplina, el carácter normativo que tiene. Claro, te va formando un piso. Así es. Porque ellos aprenden a esperar. Así es. Ellos aprenden a respetar, aprenden a amar al Señor. Y yo soy tercero. Así es. Y cosa de que ahora cada uno da el codazo por ser primero. Así es. Y lo otro, Ictus no deja huella. No deja rastro. O sea, no deja rastro, no deja rastro. O sea, tú no dejas nada botado. O sea, es un respeto tan grande por el que tú tienes adelante o al lado tuyo. Es una formación completa. ¿Y tú apoyarías un ministerio Ictus? Si yo apoyaría, sí. Amén, te la voy a cobrar. Yo lo apoyaría. Amén. Claro, pero lo apoyaría. Claro, porque sabes que nosotros ahí, ¿por qué llegué a esta conversación? Porque resulta nosotros que en Ictus tú le enseñabas a los niños, porque en ese tiempo estaban todas estas cartas de anime y todas esas cosas. Claro. Cuando nosotros trabajábamos en Ictus. Comenzó fuerte ese tema. Era tremendo. Claro. ¿Sabes qué? Nosotros un día hicimos una fogata, en la noche de encierro, una fogata. Y los niños tenían que traer algo de lo que ellos más apreciaban y los apartaban del Señor. Yo te estoy hablando de niños de 8 o 10 años. Y quizás hasta 12, quizás. Y sabes que llegaron unos con unos estuches con un montón de cartas. Y fue para ellos, es como un velorio estar quemando las cartas ahí, echándolas ahí. ¿Y por qué? Porque tenían que aprender a desprenderse de eso, porque después en la otra etapa venía todo lo que era sexualidad, en la enseñanza media. Claro. O sea, teníamos que prepararlos para pasar a la enseñanza media.
Interesante, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuántos había? ¿Cuántos chicos? Como 160 niños teníamos. 160. Una vez fuimos a un campamento a Chillán y llegamos como en 2 buses, pero me dice la Daisy que ella decía, ¿cómo se multiplican tantos esos niños? Me comenta, pero ella casi se desmayó, me dice, de ver tanto niño. ¿Qué edades eran? Eran de 6 a 10, 12 años. ¿Y el EPC de qué edad son? Y de 13 adelante. De 13 en adelante. ¿Y cuánto en el retiro últimamente que hubo con el pastor? ¿Cuánto? Más de 120. O sea, es un número importante. Qué bueno saber que tantos Sí, adolescentes sí. están... Sí, cuando nosotros trabajábamos en la segunda en Dinamarca, pasaban como 450 entre niños y jóvenes en la iglesia. Qué El día lindo. sábado. Así es. Empezamos a la mañana con Ictus, después estaban los LPC y los jóvenes en la tarde, y los T5 también. Claro, Los T5 los que eran el grupo de jóvenes, adultos ya que ¿cierto? estaban trabajando, que habían salido de la universidad y estaban trabajando. Me recuerdo que la llamaban por teléfono en uno de los programas, un joven que ya estaba casado con familia y que había estado desde pequeño. Claro, en Ictus él empezó y después se quedó trabajando con nosotros como guía. Claro, bien. y después tuvo los LPC y me saludó el domingo, o sea, el jueves pasado. Qué lindo. Y lo que más se recordaba y daba gracias a Dios por la formación que habían tenido. Buenísimo. Porque justo Jaime como que me hizo una entrevista a mí del ministerio y todo lo que habíamos trabajado, o sea, como en la parte incluyéndome a mí. Claro. Entonces, y entre eso de repente suena el teléfono y me hacía el hermano Artemio. Y claro, y era para dar gracias a Dios por todo lo que él había aprendido, y dice que lo hermoso de que esas cosas no se olviden, lo formaron a él y a su Así familia es. también, da gracias a Dios. Qué importante el trabajo que desarrolla el pastor, porque qué difícil es en la actualidad trabajar con adolescentes. Es que esa es la edad difícil. Uf. Sí. Y es la edad difícil y de repente es la que casi nadie quiere trabajar con ellos porque son difíciles de soportar, son muy inquietos, ¿cierto? Pero, Sí. pero sabes tú, pero tú los ganas el hecho de que tú los escuches, que sientas un abrazo, que sientas es. el escucharlos, ya tú vas formando relaciones con ellos. Aparte del estudio de la palabra y la oración, los tienen en bastantes actividades, como campamentos. Sí, hay actividades. Pero no son tantas, son 2 al año. Está el retiro de invierno, que ya lo tuvimos con la ayuda de Dios en julio, y en verano el campamento. Son 2 instancias claves también para cerrar o iniciar algún proceso nuevo. Por ejemplo, ahora en enero ya tenemos en mente el objetivo. Dios ha puesto en nuestro corazón quizás a firmar una relación con Dios, avanzar en un mayor grado de intimidad con Él. Así es que ese va a ser el gran objetivo a firmar en el campamento. Y eso es parte de un proceso. La idea es allí en el campamento cerrar justamente un trabajo que se ha hecho en el año. Así se van planificando de manera estratégica esos tiempos. Pero sí, requiere sin descuidar la esencia, sin transar la verdad de Cristo, requiere ser muy estratégicos, requiere adaptar formas, requiere jugársela, correr ciertos riesgos, para poder también alcanzar y discipular a los adolescentes. Ellos necesitan también, yo creo que hay una parte de que necesitan mucho, es la parte de confianza. Así es. Claro, la confianza y la lealtad de los líderes, y que uno les cree, o sea, ellos necesitan creer en nosotros y también que uno les crea a ellos. El modelaje que le estás dando tú como pastor y quienes te acompañan en ese ministerio, sin duda alguna, que marca positivamente a esos chicos. Sí, no solamente se trata de programas o estrategias, sino también se trata justamente, como ustedes dicen, de poder contar con un equipo, con líderes que logren de alguna manera empatizar e invertir tiempo en la vida de ellos. Yo creo que ahí está la clave. Y trabajar un liderazgo generacional. Creo que hoy en día es clave en las iglesias, es decir, que quienes sean líderes de adolescentes sean jóvenes. Creo que es clave. Y ahí es donde a veces los pastores nos cuesta a veces, por diferentes temores, aprensiones, prejuicios, ceder esos espacios para que jóvenes puedan liderar a los adolescentes y así ir creando un liderazgo generacional. Los adolescentes puedan liderar a los niños, porque cada uno va a mirar obviamente
Claro. al grupo que viene Sí. para poder encontrar un modelo. Sí. Entonces es importante el liderazgo generacional y eso es una de las claves en el éxito de un ministerio con adolescentes. Pero también te permite tener éxito cuando tú formas un grupo de liderazgo y los vas pastoreando y ellos van pastoreando. O sea, si tú no pierdes la visión de pastorear a los líderes que tienes encima Así es. de los chicos, no se va a perder esa cadena. Así es. Y no vas a perder tampoco el contacto con ellos, ni tampoco te va a tener temor de que ellos enseñen otra cosa, pues están Así es. participando. Así Pero es. qué espiritual, por decirlo de alguna manera, el objetivo tener una mayor intimidad con Dios para un adolescente, Claro. qué profundo y qué valioso. Esa meta que se plantea en el campamento de verano. O sea, Sí. ojalá todas las iglesias trabajaran eso y no a mí me sorprende, y yo el otro día lo hablaba con un líder, porque, y esto no hay jactancia alguno, pero hay chicos nuestros que están teniendo visiones, están recibiendo dones de Dios, están aprendiendo a ejercitarlos, y es lindo que ellos, una nueva Qué hermoso. generación, esté que hay una relación más avanzando, directa, esté íntima. creciendo, Sí. y una generación de recambio. Eso siempre me ha preocupado, la generación de recambio, y pero ahora eso me da es- esperanza. Eso es posible en el Sí. Señor, es posible. Sí, Es posible. Si en sí. la iglesia local, por muy pequeña o que sea, se cede ese espacio, se abre un espacio para generar esta clase de trabajo, los chicos lo van a saber valorar. Una generación de recambio. Sí. Uy, que eso es todo es todo un tema. Una Es que uno generación va de pasando. recambio. Sí, Por ejemplo, a mí sí. me encanta todo lo que es el Ministerio Ictus. Claro. Yo ya quizás todavía puedo correr con los chiquillos y todo lo que hacía, pero Tiene mucho que hacer todavía. la experiencia, todo lo que aprendí, todo lo que he entregado y capacitando a otras personas, pero también hacía capacitación, Hay mucho que eso hacer está ahí en en uno la y tú puedes capacitación, guiar. O claro. sea, yo sé que ya no puedo hacer lo que hacía antes, pero puedo estar en una parte donde pueda estar entregando lo que aprendí, Ujú. lo que practiqué también. Entonces, porque de repente muchas personas piensan de que están en un ministerio y tú te vas del ministerio y ya cumplí con eso. No. Pero todo lo que tú aprendes, todo Así lo que el es. Señor te fue entregando Es es necesario. para aportar a los que vienen. Pues, si Así uno es, pasa. así es. Es como Así en el es. pastoreo, uno Así pasa en la iglesia y después vienen otros detrás de nosotros, entonces nosotros tenemos que entregar lo que el Señor nos da en beneficio de lo que viene después. Y pasamos tan rápido. Sí, Sí. a veces. Es tan corto el tiempo, ¿ah? Increíble. Pero fíjate que yo Pues hay que pienso de que aprovecharlo. la esencia siempre queda. Así es. Porque nosotros mismos en los ministerios que trabajamos con jóvenes y con niños, uno sigue teniendo esa alma joven. Imagínate que yo tengo muchos líderes del EPC que participaron en Ictus. Sí. Si yo me encuentro con los chicos, pues yo los veo Y jóvenes ahora y- esa formación, esa palabra Sí. sembrada en su momento, obviamente, esa disciplina da fruto en su momento. Da Es que fruto, tú le da enseñas fruto. a amar al Señor, pues tú pasas todo un año solamente hablando de la espada que es la palabra de Dios. Claro. Y se la enraiza tanto en su corazón ellos, Mm. porque tú la ves Dios de la parte de Dios, después mi prójimo y después yo, o sea, el efecto que va haciendo la palabra en mí y lo van viviendo. Entonces, y al final uno siempre se niega a ser uno en beneficio del otro, pues yo soy tercero y eso uno lo practica. Sí. Entonces uno saca un liderazgo muy bueno, como decía el pastor Andrés, uno va formando y como que va preparando al chico para la adolescencia. Porque el Señor va entregando tanta herramienta para ellos que le aprenden aprenden de chico a amarse, a vivir, a sentir que ellos son santos, a pesar de la edad que tienen, ellos son santos porque el Señor le entrega una santidad diferente de acuerdo a la palabra que ellos van recibiendo. Y van a brillar, van a ser distintos, especiales, son- donde quiera sí, que vayan. sí. En la enseñanza básica, en la media, en la universitaria, en el trabajo van a destacar y por supuesto en el ministerio van a ser de grande bendición. Así Qué es. buena inversión trabajar con los niños y adolescentes en esta área. Yo creo que es la mejor inversión. Sí. Así es. Porque nosotros ya estamos pasando, o sea, nosotros ya somos recuerdo No, ya casi estoy de en lo la que... tercera edad Mano, Y Jaime, trabajo tú- con adolescentes, pero de estos adolescentes que ya
en el área del tratamiento de adicciones me llegan adolescentes de 15, ¿no? 14, 9, 15, 16, 17 años, ya con 2 hijos, con 3 parejas. Es que con toda la experiencia de vida tienen ellos. Claro. Con prontuario policial con muchas prontuario, veces. ¿Sí? Y muchos delitos no judicializados, que si tuvieran esos delitos ya sería terrible todavía para su currículum, digámoslo por decirlo así. Y qué esperanzador ver el otro lado, cómo la iglesia se preocupa de un remanente de recambio que pueda seguir llevando adelante la palabra, la bandera de Cristo en alto. Recién me llamaba el pastor Esteban Fonseca, nos llamaba al programa. Estaba en Puerto Vara y decía, por favor, ¿pueden recordar la marcha para Jesús? El 27. 27 de octubre. Ya, 27 de octubre la marcha para sí, Jesús. Sí, todos marchando ese día, que es bueno, ¿cierto?, estar unidos y clamando al Señor por un buen tiempo. Y hay una serie de actividades que me decía sí. que están haciendo antes. El Así es. 20 es la última reunión unida, el 20 de octubre, a las 18 horas en Caupolicán 30. Dice que va a haber un pastor australiano, John Green. Va a ser el coro de los hermanos haitianos. Va a estar también el coro polifónico de Padre Las Casas. Va a estar la librería de literatura de La Cruzada. Hermano Isaac repartiendo algunos regalitos también allí. Este sábado 20 de octubre, la última reunión unida. Y también me mencionaba que hay un día de oración a las 8 de la mañana en la biblioteca Carlos Sepúlveda. Aquí en Caupolicán con Prat. Sí, a las 8 de la mañana. La fecha, ya no tengo tantas fechas en ese momento. Sí, te vi que escribías ahí. No sé si era el 13, pero yo sé que hay muchos pastores y hermanos que están escuchando y que con el Consejo de Pastores están trabajando. ¿Qué día es a las 8 de la mañana la oración? Aquí vamos a saber quiénes son los que están pendientes de las actividades. Porque el 20 de octubre está claro, la última reunión unida en Caupolicán con grandes invitados y va a ser un culto precioso, sin duda alguna. Así es. En Caupolicán. Caupolicán 30, me parece que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Sí, la iglesia del Señor, Caupolicán 30. Sí. Así es. Así que marcha para Jesús el 27. Bueno, vamos a estar orando y pastor, gracias por estar escuchando, ¿cierto? Y por llamarnos y por hacernos parte de la actividad de gran acá. siervo del Señor. Sí, pastor. Y el 2 de noviembre es en Valdivia, porque yo voy a estar en las dos partes. El 2 de noviembre en Valdivia, 27 de octubre acá en Temuco. Sí, yo voy a estar el 2 de noviembre en Valdivia, sí. Yo voy a estar en un congreso en Chillán. Con el pastor Enrique Montenegro. Qué bien. El 1, 2, 3 y 4. Son 4 días. El sector fin de semana ese. Con el pastor Enrique Montenegro y la iglesia Santuario de Fe. Así que ahí estoy invitada. Movimiento. Sí. Así que vamos a estar en distintos lados. Sí, pero sigamos aprovechando nuestro. Yo desearía de repente que ya no fuera invitado, sino que de repente saber que va a venir, que si dos jueves al mes, por decirlo de alguna manera, bueno, para tener panelistas fijos, porque rara vez es la hermana Leo quien por lo general saca el programa adelante y el pastor Marco y yo estamos como satélites. Así llega. Claro, pero yo siempre me voy adecuando a los tiempos que no tengan actividad en la iglesia y se le permite. Venía llegando la oración acá el pastor. Sí, pues sí, los días jueves es la oración en Dinamarca. Claro, y de repente hay campaña, hay énfasis especiales donde tienen que estar, entonces hay que buscar las fechas, pero ahí vamos a seguir. Siempre dispuesta a compartir. Sí, pastor Andrés, porque tenemos que motivarnos, ¿cierto? Tenemos una tremenda esperanza de recuperar jóvenes de nuestras congregaciones y también para que trabajen con jóvenes que están en la calle con tanto problema de drogadicción, de sexualidad. Yo creo que nosotros hablamos muy poco de todo el daño que hay en la juventud hoy día. Casi no se escucha o bien se tapa mucho. Hay otras cosas de que se le empieza a dar más énfasis de lo que realmente está pasando. Así es. Porque de repente queremos mostrar que todo está bien. Es como cuando uno siempre anda sonriente y anda con una vida bien triste por debajo, pero que todo el mundo con caretas. Y nosotros debemos de preocuparnos y enseñarle a nuestros jóvenes, ¿cierto?, a que sean guerreros en cada lugar en los colegios donde ellos están y que el Señor les dé autoridad para pararse adelante o ayudar a quien está con tanta necesidad, porque sí hay mucha necesidad. Sí, y los papás no dan abasto porque los papás están tan preocupados trabajando que no dan abasto, no conocen realmente a sus hijos. Porque te pasa, pastor, ¿te pasa o no? Que tú conversas con los jóvenes y conversas con sus papás, pero los papás te hablan de un joven que no es el que tú tienes. Así es. Muchas veces. Hay una brecha
generacional Sí. bien grande. Hay Sí. vacíos. Sí. Claro, entonces es la forma también de uno de estar atento y de enseñarle a nuestros jóvenes y también como llamar la atención a que vuelvan las iglesias a preocuparse de los juveniles y de los jóvenes, porque como digo, yo veo un ministerio, por ejemplo, de jóvenes y de juveniles y también parte de la niñez, ¿cierto? En algunas iglesias, pero en otras están tan ausentes. En muchas está ausente. Por eso En es que es muchas. destacable el trabajo que se está haciendo acá Sí. en la iglesia. Sí. Sí, Sí. y hay muchas iglesias, gracias a Dios, en esta ciudad que están trabajando fuertemente con las nuevas generaciones. Y hay otras también que lo han dejado escapar. Sí, ciertamente. Claro. Sí. Es penoso ver que hay iglesias que, pudiendo tener quizás una escuela dominical Ujú. o una, no sé, alguna actividad para niños el día sábado, no tengan un programa para ellos. Y se siguen escuchando excusas del tipo, no, es que los niños no diezman, y eso es doloroso, es tremendo, el que las nuevas generaciones no tomen la importancia que deben tener la iglesia local. Es la iglesia de recambio, es la iglesia del futuro. Así Así es. es que es importante, si no es la iglesia del presente, por eso es importante prestarle atención. Por eso que hay que sentar una buena base, o sea, si llegamos a los adolescentes, si no sentamos una buena base en los niños, entonces es más difícil rescatar a los adolescentes. Así es. Y yo no digo de estar solamente atendiéndolo con la escuela dominical y con una clase bíblica, que es muy bueno. Pero a ellos hay que trabajar con las inquietudes que ellos tienen y enseñarles a luchar y las herramientas que Dios va poniendo para nosotros, ¿cierto? Cómo entregarlas a ellos para que enfrenten el día a día. Así es. Claro. Pero qué bueno que yo escuchaba al pastor Andrés, cuando escuché la meta que tenían para el próximo campamento de tener una más estrecha relación con el Señor. Qué bueno eso, porque ayudan a ver que el adolescente lo que tiene que hacer es tener una dependencia para tomar sus decisiones en Dios, a través de la oración, a través de la luz que le da la palabra, y no tener que depender siempre de una persona determinada, si no está el líder, si no está el equipo, porque hay muchas situaciones que le va a tocar vivir solo, enfrentar solo. Claro. Así es. Y ahí su Señor, nuestro Señor, es quien nos va a dar la fuerza, la claridad para tomar la mejor decisión en el momento más difícil de la tentación a veces. Así es. Así es. Estamos llegando ya. Se nos pasó la hora. Así Sí, que, entre llamados telefónicos, el saludo del pastor Marco. Sí. Solo, bueno, ahí yo me escapé un rato, pero ahí pudieron conversar un momento con el pastor Sí, Andrés. fue bueno. Inclusive llamó una hermana, la hermana Angélica Nostroza, que agradecía mucho. Ella llamó para pedir la oración la semana pasada. Dice que su operación salió muy bien y está Gloria a en Dios. recuperación. Así que agradece Qué bueno. por la oración que se tuvo. Amén. 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 Gracias a Dios por Amén. eso. Amén. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes, siempre Sí. es una bendición poder estar acá, compartir, aunque sea un ratito con Y me ustedes. alegra el corazón de verte. ¿Y por qué no en estos minutos que queda podría, no sé, como lo que hay en su corazón, una reflexión a todos los que están escuchando respecto de lo que significa el trabajo que hace, ¿cierto? Porque nos están escuchando. En este momento hay muchos en Brasil también escuchando, que trabajan con niños. Me recuerdo cuando Loreno y Dinoé vino desde Porto Alegre, nos dijeron que justamente en una marcha para Jesús en el año 2000, voy a perderme del año 2003 creo que fue, salieron y en la plaza el hijo del pastor entabló un diálogo con un niño. Creo que él andaba con un chocolate o algo así y el otro niño le pidió, algo por ahí fue. Entonces el pastor se acerca, por supuesto, porque su hijo estaba conversando con el pequeño y le dice al otro niño, ¿dónde vives tú? Yo vivo en la calle, vivo en los... ¿Cómo se llaman eso? ¿Sur? No. No, es unas cosas por los túneles donde pasa el agua, estas cosas, Alcantarillado. los acueductos. Claro, Sí. acueducto, alcantarillado. Y ese día, el pastor se encargó y la congregación de ese niño, porque no tenía dónde vivir, y nació un ministerio paralelo a la Alianza Cristiana y Misionera, porque son de la Alianza Cristiana y Misionera en Brasil, en Porto Alegre, y levantaron una fundación que pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera y trabaja hoy en día con muchas casas de acogida. Son donde tienen padres como sustitutos que son
de la iglesia y tienen una familia de 7 a 8, máximo 10 niños me parece que dijo que tenían. Y varias casas así, financiadas por lo que se llama el municipio acá. Municipio, Allá porque tiene otro nombre. el Estado se motivó de colaborar al ver, Y es un al trabajo ver la de la herramienta alianza, que de estaba la en sus Alianza manos. Cristiana Misionera. Claro. Qué Y lindo. le entregan Brasil. fondos Tremendo. importantes. Y ahí vino el encargado, el hermano Loreno, a quien le enviamos saludos. Así que, ¿qué mensaje le darías tú? ¿Se puede hacer eso también acá? O a lo mejor vamos por otro lado, no sé. Sí, no, se puede hacer, se puede hacer. Lo importante, yo diría, es que cada iglesia, cada comunidad pueda discernir espiritualmente qué es lo que Dios quiere hacer con las nuevas generaciones. Yo siempre he sido la idea por convicción bíblica de ser fiel en lo poco, en lo que Dios ya ha puesto en tus manos para confiar. Sí. Lo que Dios ya ha puesto y ha confiado en tus manos para administrar, para servir. Entonces es muy importante ser muy sensibles, hacer un buen diagnóstico, cuáles son las necesidades espirituales, sociales, emocionales, relacionales y físicas en muchos lugares de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, y pedirle a Dios sabiduría. Nosotros cuando llegamos, por ejemplo, yo puedo contar de lo que nosotros con mi esposa hemos vivido. Nos dimos cuenta que había, por una parte, al orar, al observar, antes de asumir el trabajo con la nueva generación de nuestra iglesia, nos dimos cuenta que por los padres no solamente había una necesidad de ser capacitados, entrenados en diferentes ámbitos, ¿ok? En temas de interés que tengan que ver con ellos, paternidad responsable, qué sé yo, disciplina en la casa, el hogar, límites para los hijos, lo mismo que hemos hablado de educación sexual, etcétera, sino que también vimos en ellos mucho miedo, mucho temor. Yo creo que la generación de padres en este tiempo, la generación que está teniendo mucho miedo, mucho temor en cómo va a formar, cómo va a transmitir la fe a su descendencia en medio de un declive moral, espiritual, como el estamos viviendo. Es verdad eso. Pero yo una vez escuché una frase tremenda de un pastor biblista, Edesio Sánchez. Él escribió que afirmaciones o preguntas que nacen del miedo o temor, afirmaciones o preguntas que nacen de nuestros miedos o temores, nunca van a encontrar respuestas plenas de amor. Y eso él lo dedujo a partir de la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, si no me equivoco, versículo 18, que el perfecto amor de Dios echa fuera nuestros miedos, nuestros temores. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer como padres cristianos hoy en día es tener miedo, es tener temor, es educar a nuestros hijos en base a nuestros miedos, en nuestros temores, es tomar decisiones sobre sus vidas guiados por nuestros miedos o temores. Y consecuencia. Claro, porque eso nunca va a alcanzar una respuesta plena de amor para sus vidas. Por eso es tan importante recordar lo que Jesús dijo, Juan capítulo 17, Jesús antes de la cruz dijo, orando por sus discípulos, por los que habrían de creer en Él, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el deseo de Jesús no es quitar, por decirlo así, a nuestros niños de los colegios, no es quitarlos de los ambientes donde, entre comillas, puedan estar en peligro porque están expuestos a otros discursos, a formación que no viene de Dios y su palabra, sino ayudarles a vivir en medio de ese mundo. No somos de este mundo, ¿no es cierto?, pero tampoco nos podemos rehusar de él. Dios nos ha puesto aquí para hacer luz, para hacer sal, para hacer la semilla, la levadura. Y debemos enseñar a las nuevas generaciones a ser de influencia en su medio. Pero la clave está en dos cosas, y esto es lo que debemos hacer como padres: interceder por ellos, orar por ellos, para que los guardes del maligno. ¿Okay? Tal como Jesús dijo, no quiero que los quite del mundo, sino que los guardes del maligno, dicen otras traducciones. Pero después viene otra cosita, junto con interceder por ellos, por nuestros hijos, ¿okay?, por sus mentes, por sus vidas, para que Dios los guarde de todo mal y del maligno y de todo lo que está sucediendo en este mundo. En nuestra sociedad debemos también discipularles en la verdad, santificarles en la verdad, es decir, llevarlos a la palabra, enseñarles la palabra a tiempo, fuera de tiempo, insistir en sembrar palabra en sus vidas, en memorizar palabra. La memorización de las Escrituras se ha perdido.
Nosotros en la iglesia estamos en este momento diciendo a los niños, sí o sí tienen que memorizar una palabra, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, tienen que memorizarlo todos, incentivamos la memorización, creo que es muy importante discipularles. Y por contraparte, los jóvenes, ¿qué podríamos hacer? Yo he visto que en los jóvenes es importante, para terminar, ayudarles a relacionar su fe con el mundo. Hay algo que es preocupante en nuestras iglesias. Hay muchos jóvenes que han crecido en nuestras iglesias, ¿okay? Desde pequeñitos han participado en la escuela dominical, vienen de familias cristianas, pero llegan a la universidad y desertan de su fe. Y dejan de ir a la iglesia, dejan de servir a Dios. Hay algo ahí, hay algo que debemos obviamente suplir. Y tiene que ver con ayudarles a ellos a reconciliar su fe con los diferentes ámbitos de la sociedad. Ayudarles a reafirmar su identidad en Cristo, ayudarles a descubrir su vocación, su sentido y propósito en la vida, y discipularles la verdad, cosa que cuando lleguen a la universidad no puedan desertar. Bueno, hay tanto que hablar. Sí, pero redondeó todo tan bien que quedó pero clarito. Quedamos Hermana Leo, redonditos con la hora. despídase, Bueno, nos despedimos de queridos todo. auditores, Saludos. queremos despedirnos, ¿cierto? Nos falta tiempo. No, pastor. falta tiempo, ¿no? Sí, Hay así mucho que que hablar. gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y queda pendiente, ¿cierto? Otra etapa más de conversar con el pastor Andrés. No, que el Señor les gracias a ustedes, bendiga, que el Señor les ¿cierto? bendiga. Y Grandemente. gracias por estar con nosotros. Hoy día queda la oración pendiente porque ya Los hermanos que vienen van a seguir los orando. hermanos que vienen Amén. en Vienen el acá a los otro sepulcros a las 8 de la programa. mañana. Amén. Sí, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos.